Esta presentación y que yo cuando me invitaron a participar me pidieron elegir el título, está íntimamente relacionado con el desarrollo de lo que es la tecnología fotovoltaica, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y cuáles han sido los impactos de este tipo de tecnología y sobre todo la preocupación que tenemos la gente que ha estado trabajando ya muchos años en esta tecnología, en el uso de ella misma. Y la idea principal de esta plática, creo que no alcanza. ¿Sí alcanza? Okay. El objetivo es proporcionar esa información básica con relación a la tecnología, porque considero que a veces estos públicos son muy heterogéneos y hay gente que no sabe absolutamente nada de lo que es la tecnología y hay gente que sí es experta en la tecnología y que viene, a tratar de tomar algunos conocimientos con respecto a lo que se está haciendo en las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, el contenido que yo le di es hablar un poquito del efecto fotovoltaico, qué son las tecnologías fotovoltaicas, cuál es su potencial de uso, las aplicaciones correspondientes, factores que han limitado su uso, la normatividad y especificaciones relacionadas con el uso de la tecnología fotovoltaica y ejemplos de las malas prácticas que están llevando a cabo los instaladores de dicha tecnología y que realmente van a ver cuáles son los efectos de estas malas prácticas. Bueno, creo que voy a tener problemas. Si le paso mejor, ¿ya te aplicas tú? Perfecto. Ok, miren, realmente la tecnología fotovoltaica es una tecnología que fue desarrollada para utilizar la radiación de la energía solar y transformarla directamente en electricidad. Ya terminamos el proceso de radio. Gracias por su presentación. ¿La regresamos? Ok. Ahí me voy. Ok, de acuerdo. Es una tecnología que se fabrica especialmente para esto y está compuesta por la unión de dos semiconductores. Uno que absorbe la radiación de la energía solar y otro que ayuda a que los portadores de carga que se generen puedan ser extraídos a través de conductores eléctricos hacia cargas eléctricas. Y esta es una representación esquemática de lo que es el efecto fotovoltaico. La electricidad que se produce es de corriente directa, así que únicamente las cargas que puedo conectar son cargas en corriente directa, a menos de que yo utilice acondicionadores de potencia. ¿Me das la otra? Dentro de lo que son las características eléctricas, los parámetros más importantes es el voltaje máximo que puede generar la celda solar, llamado el voltaje circuito abierto, la corriente máxima que puede generar la celda solar, llamada la corriente de cortocircuito, y el punto para el cual la celda entrega a la carga eléctrica su máxima potencia. Y en ese punto, en el punto de máxima potencia, se define el concepto de eficiencia de conversión. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un cuadrado cubierto con una celda solar con el 15% de eficiencia, entonces, por cada 1000 watts por metro cuadrado, que es el pico de la irradiancia solar que reciba esta placa, pues se van a generar el 15% de los 1000 watts, es decir, 150 watts. Y de esta manera yo puedo empezar a considerar cuáles son sus potenciales nichos de aplicación, como lo vamos a ver más adelante. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, ¿en dónde se lleva a cabo este tipo de fenómeno? Es en semiconductores. Y sobre todo, en donde se han encontrado las mayores eficiencias de conversión, está el silicio en su configuración monocristalino, policristalino, amorfo, teluro de cadmio en película delgada, cobre, indio, galio, selenio en película delgada y también arsenuro de galio. Esos son los materiales en donde se han encontrado las máximas eficiencias de conversión. ¿Me da la siguiente, por favor? Y en esta filmina estoy mostrando cuáles son los valores típicos eléctricos de las tecnologías fotovoltaicas. Así, por ejemplo, podemos observar que el silicio cristalino, en su configuración mono o poli, el mono me da 0.7 volts, en poli me da 0.66 volts, y las densidades de corriente de cortocircuito, el mono son 42.7 mA y el poli 20.4 mA. ¿Qué significa esto? La tecnología se ha desarrollado a tal grado de que ahorita las líneas de producción, la mínima área que producen son 100 centímetros cuadrados de área de celda. Así que si yo tengo monocristal,
con una densidad de corriente de cortocircuito de 42.7 miliamperes, una celda de 100 centímetros cuadrados me produce 4.2 amperes. Es mucha corriente. Bajo voltaje, 0.7 volts, 4.2 amperes para una aplicación práctica no me sirve. ¿Ok? Me puede servir para un reloj, para una calculadora, pero para aplicaciones de potencia no me sirve. Tengo que formar nuevas configuraciones a partir de esta unidad básica llamada la celda solar. Por ejemplo, tenemos el caso de teluro de cadmio, produce más voltaje que el silicio mono, pero produce menos corriente. Produce más corriente que el silicio poli. Cobre, indio, galio, selenio produce más voltaje que el silicio mono o silicio poli y produce más corriente. Sin embargo, este material tiene problemas de degradación. Y en la parte de abajo pues tenemos silicio morfo con mayor voltaje pero menor corriente, y arsenuro de galio, que prácticamente es el material que es campeón en lo que es la eficiencia de conversión con 28.3% de eficiencia, un material que en términos de costo de producción es del orden de 15 veces más caro que silicio policristal o monocristal. ¿Me da la siguiente? Esas son las tecnologías. Entonces, para que yo pueda tener una aplicación práctica, formo una nueva estructura llamada el módulo fotovoltaico. Y, dado que son semiconductores y para que las condiciones ambientales no degraden al material, hay que encapsularlos. Y hay que colocarlos sobre un superestrato que me permita manipularlos. Colocarle un marco de aluminio que me permite entonces montarlo en una estructura para darle una orientación y que pueda recibir la radiación solar. Debemos de aprender que la tecnología fotovoltaica que no está soleada no produce electricidad. La tecnología fotovoltaica únicamente produce electricidad siempre y cuando esté bajo condiciones de iluminación. Si hay sombras sobre una placa fotovoltaica, esa parte sombreada no genera electricidad y lo que ocasiona son problemas eléctricos dentro de lo que es la misma tecnología. ¿Me da la siguiente? Y claro, para poder comercializar, el fabricante de la tecnología pues está obligado a colocarle una etiqueta de identificación en donde estén las características eléctricas del producto que está vendiendo. Y además, colocar cuáles son los requerimientos de seguridad con los cuales se está lanzando al mercado este producto. Es decir, cómo se comporta con respecto a la propagación contra incendios y cómo se comporta en el caso de que llueva como un material aislante. Yo no quiero una tecnología que coloque sobre el techo de mi casa y cuando llueva empiece a fugarse la electricidad a través de los marcos de aluminio, ¿verdad?, que la conforman. ¿Me da la siguiente? ¿Perdón? ¿Eso cuándo sucede? Cuando está mal fabricado y cuando el fabricante no cumple con las normas de fabricación y su producto no ha pasado las pruebas de certificación. Por eso es sellado. Es sellado. Es un laminado equivalente al que se utiliza para los parabrisas de los carros. Sí. Inclusive, el material plástico es el vinil acetato. Ok. ¿Me regresa tantito el anterior, por favor? Esa. Comentaba yo que para evitar los efectos de las sombras en una placa, el fabricante está obligado a colocar líneas de alivio en las celdas que conforman el módulo. Son diodos de paso. Y esta es una característica que debe satisfacer el producto para poderlo lanzar al mercado. Si una tecnología fotovoltaica se lanza al mercado sin los diodos de paso, la carencia de estos diodos de paso van a hacer que en la ocasión que se presente un sombreado derivado de una nube o derivado de una sombra producida por un objeto alrededor de la instalación, las celdas sombreadas se transforman en cargas eléctricas, consumen potencia eléctrica y en consecuencia disipan calor. Y si la temperatura de la celda se incrementa arriba de los 90 grados centígrados, entonces se ocasionan defectos permanentes a la celda e inclusive daños graves a la tecnología. Es decir, los módulos dejan de operar adecuadamente. Ahí está una representación esquemática de lo que serían los diodos de paso en las cajas de conexiones. ¿Me da la siguiente? Estos son los términos empleados en la tecnología fotovoltaica: la unidad mínima de transformación es la celda solar, la unidad mínima de potencia es el módulo solar, la unidad mínima de tensión para poder proporcionar la tensión eléctrica que requieren las cargas eléctricas se llama panel, y después los paneles configurados en paralelo
proporcionan la potencia que se requiere para la aplicación específica. ¿Me da la siguiente? Y claro, la tecnología fotovoltaica tiene que recibir al sol. La máxima penetración de los rayos solares sobre las placas es cuando los rayos solares inciden perpendicularmente a la superficie del captador. Si el captador es estático, no puede seguir al sol. Mas, sin embargo, tenemos que darle una orientación para garantizar que durante el año o durante una época predeterminada se genere, pero primero se capte la mayor energía y se genere en consecuencia la mayor energía eléctrica. Se ha determinado que para nosotros que vivimos entre las latitudes de 16 hasta 33 grados, que la mejor inclinación del arreglo fotovoltaico es cuando el ángulo corresponde a la latitud del lugar. Y como vivimos en el hemisferio norte, que las placas, su cara esté viendo hacia el sur. Esta es la mejor orientación para maximizar máxima captación de energía al año. Sin embargo, si yo coloco las placas en un seguidor solar, puedo incrementar la captación de energía y, en consecuencia, la captación de generación de electricidad. En un solo eje, siguiéndolo al sol diariamente, puedo captar, dependiendo de la latitud del lugar, hasta un 30% más con respecto a una estructura fija. Y si la sigo con dos ejes, hasta un 60% más con respecto a una estructura fija. Es claro que si yo tengo un sistema de seguimiento, este sistema de seguimiento va a requerir mantenimiento. Es como ultrasonido. Exactamente, y va a requerir motores. Y en consecuencia va a requerir también consumo de energía eléctrica. Entonces lo que hace un diseñador es cuantificar cuáles son los beneficios económicos y el costo involucrado de la electricidad de los mismos, comparados con una estructura fija para poder tomar decisiones de qué es lo mejor. Sin embargo, una de las cosas que no se debe de olvidar en el caso de los seguidores solares es que en sitios en donde tengamos nosotros muchos días nublados, no conviene seguir al sol. En un día nublado, ¿a quién seguimos? Pues a nadie, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos radiación difusa, no hay rayos directos. Todos los seguidores solares trabajan con radiación directa. Rayos directos incidiendo sobre la superficie de la tecnología. ¿Claro, siguiente? Ok, ya habiendo comentado lo más relevante de la tecnología, pues, ¿de qué manera las podemos utilizar? Para que yo pueda utilizar la energía eléctrica que se genera en la tecnología fotovoltaica, independientemente de qué tecnología sea, todas ellas producen corriente directa. Yo necesito acondicionar esta energía para poderla utilizar en mis cargas eléctricas. Si son, por ejemplo, aparatos que funcionan con corriente directa, que las hay en el mercado, si yo quiero un sistema despachable de energía, es decir, cuando el usuario requiera la energía que siempre esté disponible, pues necesito un sistema de almacenamiento de energía, sistemas electroquímicos, baterías. Y la más común que se tiene en el mercado, más barata y con mayor disponibilidad, pues es la tecnología de plomo ácido. Entonces, para que yo pueda almacenar energía en una batería de plomo ácido, yo necesito controlar la energía que se le inyecta, tanto en su sentido de sobrecarga como en su sentido de descarga. Y ahí tenemos ya la necesidad de un acondicionador de potencia que se le llama regulador o controlador de carga. Cuando tengamos, por ejemplo, cargas en corriente alterna, pues yo necesito ahora otro acondicionador de energía que me transforme la corriente directa en corriente alterna, y estos son llamados inversores de energía. Entonces, este es un diagrama esquemático que muestra el concepto de lo que es un sistema fotovoltaico, el generador fotovoltaico como tal, el balance del sistema, en donde se incluyen todos los componentes que me controlan o me manejan la electricidad, hasta llegar a mis cargas eléctricas. ¿Me da la siguiente? Y bueno, en el proceso de generación de la electricidad no se consume algún combustible fósil. En consecuencia, no tengo yo desechos contaminantes. No tengo partes móviles. En consecuencia, no tengo ruido. Y por otra parte, la energía solar es gratuita
todavía no nos imponen un impuesto por usar la energía solar, son sistemas que no requieren un pago por los combustibles que se utilizan. Y yo le llamo pues a esta tecnología, junto con el sol, pues el binomio de generación de energía limpia. Bien, considerando esto, en los últimos 20 años, si nosotros analizamos un poquito cuál ha sido el desarrollo en los precios al público de la tecnología, nos vamos a quedar sorprendidos. 20 años atrás costaban $15 el watt. Es decir, colocar una placa de 100 watts, que aquí en México me producen 400 watts hora al día, me costaba pues el equivalente a, son $15 el watt por 100, $1,500. Actualmente la misma placa me cuesta, comprado por mayorista, si yo tuviera $1 millón, compraba 1 megawatt y todavía me sobraba dinero, a $0.66 el watt está ahorita. Precio público del fabricante, un fabricante, tenemos 2 fabricantes aquí en México de tecnología fotovoltaica. No les hago comercial, pero sí me gusta decir que ya hay empresas que están fabricando tecnología fotovoltaica. Una de ellas está en Irapuato, llamada SolarTech, y la otra está en los Tuxtlas, Veracruz, llamado Energías Renovables de México. En la lista de precios de SolarTech se pueden meter a su página, ahí tienen sus productos. Nada más saquen la transformación a $1.1 por watt. ¿Okay? La reducción de costos ha sido de tal manera gracias a programas gubernamentales que han fomentado, uno, la aparición de empresas que produzcan tecnología fotovoltaica y obviamente la apertura del mercado a través de incentivos que pueden ser fiscales, que pueden ser créditos o, como lo hicieron en España, Alemania, Italia, que los suministradores de potencia eléctrica compren la electricidad verde, porque así se le llama, a un costo superior al que ellos lo venden. ¿Cuál es el negocio de estos? Que los países, que generalmente son del primer mundo, están dentro de lo que ha sido el marco de referencia del protocolo de Kioto y que tienen que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, venden las toneladas de dióxido de carbono emitidas. Déjenme decirles que tan solo el año pasado, 2012, se vendieron 52,000 megawatts de paneles fotovoltaicos, el equivalente a la potencia eléctrica instalada por CFE y los productores independientes aquí en México. Nuestro país ha iniciado la carrera de la tecnología fotovoltaica. No la inició hace un par de años. Las primeras instalaciones fotovoltaicas se llevaron a cabo allá por 1980 en un programa de Seguro Social para sus clínicas rurales. Gracias al desarrollo de la tecnología y a la demanda, ¿verdad?, en los sistemas aislados y en la demanda actual de los sistemas interconectados a la red, ya tenemos una regulación que le permite a cualquier usuario instalar un sistema fotovoltaico en el techo de su casa e interconectarlo a la red a través de un contrato de medición neta. Si ustedes tienen un superávit en energía, lo colocan en la red, tienen un medidor bidireccional, el medidor gira a su favor, y si demandan energía de la red, pues el medidor gira en sentido contrario, y lo que se le paga a la CFE es la diferencia neta. ¿Me da la siguiente? Y bueno, para que tengan una idea del potencial, se ha estimado que el recurso solar en la República Mexicana tiene un valor promedio diario anual de 5 kilowatts hora por cada metro cuadrado de captación. Si yo cubro un cuadrado de 10 metros por lado, aquel que tenga una casa propia se dará cuenta de que 10 metros por 10 metros en una azotea es prácticamente en muchas ocasiones el 50% de la azotea de su casa. Son 100 metros cuadrados. Pero en 100 metros cuadrados yo puedo generar la energía suficiente que requieren 10 departamentos de aquí del Distrito Federal. Eso es prácticamente lo que tenemos nosotros como un parámetro para poder impulsar programas que tiendan a utilizar la tecnología y diversifiquen la energía que se produce aquí en México. Esto es lo que ha hecho Alemania. Alemania tiene actualmente del orden de 60,000 kilowatts de paneles solares distribuidos en techos a todo lo largo de su país. ¿Sí?
Para hacer esta cobertura de 10 metros, ¿de cuánto tiene que ser cada uno de los paneles? ¿De qué No importa. O sea, si lo colocamos, por ejemplo, con el 12% de eficiencia, que es una baja eficiencia, ¿ok? Pues yo requiero 10 por 10 y genero los de 10 casas. ¿Eso qué significa? Que para una casa tú requieres 1 metro cuadrado. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes tiene, voy a preguntar, idea de cuánta energía consumen en su casa? Sí. ¿Cuánto? Tengo que poner 22 paneles. Tienes que poner 22, muchísimo, pero 22 paneles de qué potencia. Hay un ¿Sí? taller de herrería. Hay un taller de herrería, bueno, sí se justifica. Pero yo estoy hablando para una aplicación residencial, una aplicación doméstica. De 4 a 7 kilowatts hora. De 4 a 7 kilowatts hora al día. O sea, si tú tienes un consumo de 4 kilowatts hora al día, tú estás pagando una tarifa subsidiada. Ahí tú invertirías. Realmente estarías ayudando al país a evitar las emisiones de dióxido de carbono. Estarías invirtiendo lo que es el equivalente a un costo del orden de unos 50,000 pesos, no más allá de eso. Te cuesta menos que un carro, no vas a contaminar, te va a dar menos dolores de cabeza que un carro, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué les da a ustedes un carro? Es un commodity, pero además de la comodidad de estar ahí en el automóvil esperándome a que yo salga del trabajo o esperándome a que yo me vaya del trabajo, en el trayecto tengo que consumir combustible, tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar las mordidas, tengo que pagar la tenencia, tengo que pagar las placas, tengo que pagar una serie de problemas. Al cabo del tiempo de vida del automóvil, digamos 5 años, cuando yo lo quiera vender, obtengo del orden de 20 al 30%. Con la tecnología fotovoltaica, el tiempo de vida promedio es 20 años. Esa es la garantía que oferta el fabricante. Sí que es una tecnología de larga duración. Entonces, cuando yo hago análisis económicos, pues tengo que ver cuál es el ciclo de vida útil de la tecnología y trabajar sobre ella. Les garantizo que a aquellas personas que estén en tarifa DAC les conviene meter tecnología fotovoltaica. Tarifa DAC es la tarifa más alta que se paga por CFE. ¿Bien? Aquellas personas que consumen 10 kilowatts hora por día para arriba, les conviene bajar de una tarifa DAC a una tarifa subsidiada con una inversión de 60 a 80,000 pesos. E inclusive si quieren bajar de tarifa DAC a una tarifa intermedia, si pasamos de 3.2 pesos a 1.2, pues una inversión de 40,000 pesos es más que suficiente. No se requiere más. Lo que requiere es quitarse de tarifa DAC. ¿Ok? Bueno, entonces este es el potencial de generación. ¿Me da la siguiente, por favor? La siguiente. Y los nichos de aplicación. Aquí en México se empezó a utilizar en las zonas rurales, en donde no hay líneas de transmisión y en donde era la única alternativa, aún así, con costos de 15 a 10 dólares por watt, todavía resultaban con inversiones de retorno del orden de 6 años para determinados tipos de proyectos. Para el bombeo de agua, por ejemplo, con esos costos, la tasa de retorno era de 4 años, comparado con quemar combustible fósil para producir la electricidad. Y en las zonas urbanas, conectado a la red, arriba de nuestras casas, o bien lo que se está ya considerando como un hecho, porque ya las hay, grandes plantas o las granjas solares. ¿Me da la siguiente? Y bueno, este es un diagrama esquemático que muestra lo que sería un sistema fotovoltaico autónomo en la zona rural, en donde yo tengo todas las partes y componentes que lo forman, para cargas en corriente alterna, cargas en corriente directa, y con la tecnología fotovoltaica la aplicación solamente está limitada por la imaginación del propio usuario. No hay nada, no hay un solo impedimento técnico que evite el uso de la tecnología fotovoltaica, excepto que la quieran utilizar de noche. Y ahí nos amolamos, ¿no? O sea, es una tecnología que no funciona en la noche, ¿ok? O bien que la intente yo meter dentro de una cueva, como lo intentaron hacer en una mina. O sea, eso, digo, la gente lo piensa, ¿verdad? Y lo hace, ¿verdad? Pero, insisto, en términos de tecnología no hay un solo impedimento. ¿Me da la siguiente, por favor? Y para lo que es la interconexión en la red, lo que ha significado el gran desarrollo de la tecnología. Este es un esquema que lo muestra, ¿verdad? Yo necesito un acondicionador, ¿verdad? Es un inversor que me transforma la corriente directa en corriente alterna, pero además de eso, es un monitor de cómo está la red de suministro del sistema eléctrico nacional.
Si la red de suministro se sale fuera de los rangos preestablecidos por las normas internacionales o por las especificaciones del CFE, el inversor se apaga. En dado caso de que el inversor ya esté conectado a la red y de repente haya una falla en la red eléctrica, el inversor se apaga. No, se apaga. Una de las características específicas y de las especificaciones, valga la redundancia, del CFE, es que ningún sistema fotovoltaico que esté interconectado a la red, cuando la red falle, quede en operación de isla. Porque si no, ese sistema va a inyectar electricidad a la red y puede ocasionar un accidente con respecto a la gente que esté reparando la red eléctrica. Entonces, estos sistemas no sincronizan. Se sincronizan, no lo puede inyectar. El inversor que está colocado ahí es un inyector de corriente eléctrica. Primero sincroniza, analiza tensión, rango de operación más 5 o menos 10, y después frecuencia 60.5 o 59.3. Si la red no está en ese rango, el inversor no se conecta. ¿Okay? Primero se sincroniza y después inyecta la red. Entonces, bueno, es un inversor que traiga un sincronizador, porque no todos los inversores. Los inversores para sistemas autónomos no traen sincronizador. Y ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en Baja California? Los parámetros que... La red de Baja California es una red independiente, no está conectada a la red nacional. Sí, las líneas de transmisión son muy largas y a veces usan frecuencias de hasta 56 Hz, 55 Hz para controlar los reactivos. En ese caso, CFE te va a dar a ti cuáles son las especificaciones que tienen que cumplir tu inversor para que se pueda conectar. Y ha sucedido, por ejemplo, en fraccionamientos, en las casas que están alejadas del transformador, la tensión que les llega sale fuera de los rangos de operación del inversor. Entonces, para que se pueda conectar el inversor, hay que abrir los rangos. ¿Sí? Si no, no se conecta. ¿Okay? Nada siguiente. Bueno, las barreras que han limitado el uso de la tecnología. Hay barreras del tipo de desconocimiento de la tecnología, hay barreras del tipo de desconocimiento de las normas, y hay barreras que están ligadas a que la tecnología es cara. Cara en el sentido de que yo tengo que desembolsar 60,000 pesos que no los tengo y no hay un banco que me preste con créditos de bajo interés para adquirir esa tecnología. FIDE tiene un programa, pero FIDE cobra 11% de interés y eso es alto. Yo esperaría un interés del tipo hipotecario, los 8.5, el 9%, o sea, para que sea atractivo. Entonces, tendríamos nosotros que impulsar ese tipo de programas para poder impulsar la adquisición de dicha tecnología, pero eso hay que dejárselos a los tomadores de decisiones y a los que manejan los recursos, pero la tecnología ahí está. ¿Qué es lo que hemos encontrado? En sistemas que están instalados, sistemas malos, tenemos usuarios descontentos, y lo peor que podemos tener es un usuario que diga que la tecnología no sirve. Y a nosotros nos ponen como ejemplo, sí, date una vuelta. Yo vengo de Temisco, Morelos, y en el Libramiento, sobre la autopista, colocaron del orden de unas 50 luminarias. Vino un ventarrón y hagan de cuenta que fueron papalotes. Unas volaron, otras se cambiaron, unas apuntan para el camino, otras apuntan para abajo, las placas, porque fue una mala instalación. No se especificó adecuadamente y eso es lo que sucede. Una mala instalación lo que hace es que pasa un evento climatológico y adiós tecnología. Ahorita vamos a ver, hay unos ejemplos muy claros. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que debe tener un instalador de la tecnología fotovoltaica, o un diseñador, o un vendedor, o un promotor? En primer lugar, tiene que dimensionarlo adecuadamente a las necesidades del usuario. Es la única tecnología que cuando se dimensiona bien, el rendimiento en términos de lo que exigió el usuario, consumo de energía, y en términos de lo que se produce, es cercano a la unidad. Un sistema mal dimensionado implica tener o bien un sistema que da poca electricidad y altos consumos del usuario, o bien un sistema que da mucha electricidad y bajo consumo. El usuario no lo utiliza. Por ejemplo, en el caso de la interconexión de la red, el contrato dice que CFE me va a hacer un balance de energía anual. Y al anualizarlo, si yo metí excedentes de la electricidad en la red,
CFE me va a otorgar las gracias por haber contribuido al sector eléctrico. Y si consumo más de lo que produce, pues hay que pagárselo. ¿Ok? En el caso de un sistema autónomo, en donde las baterías son las responsables de dar el concepto de despachabilidad, un sistema mal dimensionado puede ocasionar que las baterías se descarguen en tiempos muy rápidos, no contemplados ni por el dimensionador ni por el usuario. Y un sistema sobredimensionado, pues tener ahí placas que generan electricidad y que no la estoy ocupando. Es decir, tener el dinero ahí prácticamente botado a la basura. Por otra parte, un sistema instalado con los estándares exigidos y en operación es una herramienta de protección y difusión de buen ejemplo, que de manera indirecta fortalece la comercialización. Un usuario contento lo que hace es presumir su sistema. Y lo primero que lo hace es lo presume con los familiares, con los compadres, los amigos, etc. Y posteriormente, si hay recursos económicos, pues todos quieren tener. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos buenas prácticas relacionadas con el uso y manejo de la tecnología fotovoltaica. ¿Verdad? Pero ¿qué tenemos como hechos fundamentales? La tecnología fotovoltaica son generadores de electricidad. Por ser generadores de electricidad, presentan un potencial de riesgo para la salud. Por ser sistemas eléctricos que van a ser usados en casas de habitación, entonces están regidos por estándares nacionales e internacionales con respecto a su fabricación. Las instalaciones eléctricas deben satisfacer las regulaciones locales y nacionales. Y en el caso de los sistemas interconectados a la red, pues las especificaciones que el suministrador de potencia eléctrica, en este caso CFE, ha emitido para aceptar la interconexión. ¿Verdad? Dentro de las regulaciones para la tecnología fotovoltaica, como son sistemas de generación de electricidad, están regidos por la norma eléctrica NOM 001 CD 2012, que acaba de entrar en vigencia hace un par de meses. Anteriormente estaba la 2005. Y con respecto a la parte eléctrica, pues debería estar involucrada, en el caso de la interconexión, las especificaciones que ha emitido CFE, la 001 2010 y las reglas generales de interconexión. ¿Me da la siguiente? No, regrésamela, por favor. De acuerdo. Para que un sistema eléctrico sea confiable para el usuario, este debe estar verificado. Debe de haber alguna autoridad que certifique que la instalación eléctrica ha sido realizada cumpliendo la normatividad correspondiente. Actualmente no tenemos unidades de verificación relacionadas con la tecnología fotovoltaica. Además, debemos de tener un permiso por parte de la autoridad competente para poder instalar, si es el caso del techo de mi casa, arriba de mi casa, una instalación eléctrica. Debo tener una autorización. No la hay, pues. O sea, no hay un ordenamiento jurídico que obligue, en términos generales, que se debe tener ese permiso. Mas, sin embargo, sí está contemplado en lo que son los reglamentos de construcción con respecto a que cualquier edificación que haya pasado o haya sido aprobado sus planos por una regulación correspondiente, cualquier modificación a la estructura tiene que estar supervisada y tiene que estar certificada por la autoridad competente. Entonces, es importante tener unidades verificadoras, sobre todo para los usuarios, para poder tener un alto rendimiento, confiabilidad, seguridad y una gran duración. ¿La siguiente? Pícale, porque no sé si usted se lo cumple. Resultado de la aplicación de la norma. Dámelas. Pícale, sí, no. La otra. Ok. La otra, creo que hay otra. Exacto. El objetivo de la norma eléctrica es garantizar instalaciones confiables y de larga duración para reducir el riesgo de accidentes y daños a la propiedad. La norma eléctrica y las especificaciones son el producto de la experiencia de muchos años y las instalaciones que cumplen con las normas o reglamentaciones son seguras y duraderas. El inconveniente es que al utilizar componentes de calidad, el costo de la instalación se incrementa. Yo lo que siempre les digo a los usuarios, exijan calidad, porque van a tener larga duración.
no exijan bajo precio, porque les van a meter productos de baja calidad y pueden tener problemas muy serios con su instalación eléctrica. Pero aparte de calidad también tiene mucho que ver la instalación. Claro que Una sí. instalación deficiente es exactamente quemar la calidad, lo mismo que Claro que sí. Y muchos instaladores realizan lo que nosotros llamamos vicios ocultos, es decir, cosas que el usuario no puede ver, que están ocultas en la instalación eléctrica y que pueden ocasionar graves problemas para esto. La siguiente, por favor. Ok. La primera cosa que debemos de checar nosotros, toda la tecnología fotovoltaica que le exige la norma, tiene que estar sometida a un proceso de certificación. Debe de haber un laboratorio de prueba que certifique que el módulo ha sido fabricado por los estándares nacionales e internacionales y que este producto ha pasado las pruebas de desempeño eléctrico y las pruebas de seguridad. ¿Cuáles son las pruebas de desempeño eléctrico? Bueno, la tecnología se comercializa por un concepto de potencia pico, la máxima potencia que genera la placa. ¿Cómo va a saber el usuario si lo que dice la placa es cierto? La única manera es que haya un laboratorio que haya evaluado al módulo y que haya existido una entidad certificadora que evalúe este proceso. Ya le he colocado el sello. Y ahí en el circulito pues, ahí tenemos uno de los sellos de un laboratorio en América, los UL, y placas que no tienen ningún tipo de identificación de algún laboratorio de ensayo o de prueba. Esos módulos presentan un riesgo potencial para el usuario. ¿La siguiente? Vamos a la siguiente. Ok. Malas prácticas en las instalaciones. Algunas instancias que certifican algunos nombres. ¿Perdón? Algunos nombres de laboratorios que certifican. Ok, hay dos laboratorios a nivel internacional que prácticamente están controlando lo que es la certificación de módulos. Imagínate, se están produciendo para este año, se espera una producción aproximadamente del orden de unos 40,000 megawatts. La cantidad de módulos que se producen, no todos ellos pasan por un proceso de certificación. UL tiene en Estados Unidos 3 laboratorios de ensayo y 4 me parece a nivel internacional. Y en Europa TV, el grupo TV es prácticamente el que domina la certificación. Claro, hay un laboratorio de certificación en Italia, un italiano, un español, ¿verdad? Y 2 alemanes además de TV. Y ellos se han diseminado a través del mundo. En total, no son más de 20 entidades de certificación para la tecnología fotovoltaica. Entonces aquí tenemos en México un nicho de oportunidad. Si alguien está interesado en invertir en un laboratorio de ensayo, que se ponga de acuerdo con la ANSI, que es la que tiene la facultad del Estado para emitir certificaciones de producto eléctrico, ¿verdad? Y realizar las 22 pruebas a las cuales son sometidos los módulos fotovoltaicos. Bueno, malas prácticas, cajas de conexión no selladas. Esto produce humedad y pares galvánicos y corrosión en las terminales. Y si en una terminal de salida tengo yo corrosión, tengo yo una caída de tensión y en consecuencia pérdidas de energía. ¿Ahora la siguiente? Sombras. Módulos sombreados no generan electricidad, generan problemas. Aquí estamos viendo varios de ellos. Casos típicos de sombras que no fueron evaluadas. ¿Ahora la siguiente? Pero no nada más sucede en las pequeñas plantas. Arriba tenemos un caso típico, el ejemplo de esto está, por ejemplo, en la Firestone, sobre la carretera de Cuernavaca a México. Hay 6 luminarias que están así como la de la derecha. Y en la parte de abajo tenemos una planta de 1 megawatt que a las 4 de la tarde tiene seguidores solares. A las 4 de la tarde vean ya dónde están las sombras. ¿Ok? Digo, perder un 5% de 1 megawatt es perder mucha energía. ¿Ve la siguiente? Y son malas prácticas. Otra malas prácticas. Los conductores que van a bajar los potenciales a tierra. La norma eléctrica especifica cómo se deben de hacer ese tipo de conexión a tierra, el tipo de terminal y el tipo de cable. Entonces hay que meterse al artículo 690 y al artículo correspondientes a tierras en la norma para ver qué es lo que están recomendando. La siguiente. La siguiente. Ok. Aquí, por ejemplo, vemos casos típicos.
en donde se pretende aterrizar los módulos con un tornillo mecánico. Los módulos tienen marco de aluminio anodizado. El anodizado es una capa aislante, ¿verdad? Entonces no sirve para el uso. La siguiente. Pero esto lo evalúa CFE, porque, o sea, no lo evalúa CFE porque no es su competencia. Debería Esto es el usuario que debe de hablar. CFE, su compromiso es hasta donde está el medidor direccional. Hasta ahí es su compromiso. Lo que haya del medidor hacia adentro es responsabilidad del usuario. Sin embargo, nosotros nos certifican que esté bien hecha toda la instalación. Exactamente, es que tú tienes por tu parte la obligación de que los planos eléctricos de tu casa hayan sido hechos por un ingeniero eléctrico y que estos planos eléctricos hayan sido evaluados por una unidad verificadora. No, yo me refiero a que nosotros hacemos instalaciones fotovoltaicas y le pedimos a CFE que vaya, es más, yo agarro el cuate y lo llevo. No te va a decir nada, porque no es su competencia. La competencia de CFE está hasta el medidor, así lo dice, lo que es el contrato de Sin interconexión. embargo, si no las ha hecho. Ah, qué bueno. Pues qué bueno que se las haya hecho. ¿Ok? Sigamos adelante. Por ejemplo, aquí vemos, regrésate por favor. Lo que sería una conexión a tierra, en el electrodo de tierra, está soldado con soldadura exotérmica, ¿verdad? No es un dispositivo mecánico, el cual se afloja por los ciclos térmicos al cual es sometido la varilla durante el día y durante la noche, ¿verdad? Y arriba tenemos ejemplos típicos de lo que son los conectores para colocar a puesta a tierra las partes metálicas de la instalación fotovoltaica. La siguiente. Bueno, aquí en la parte de arriba podemos ver una tarjeta de conexión que se utiliza comúnmente para electrónica. La capacidad que maneja el receptáculo aislante donde están metidos los fierritos de conexión están certificados para 50 grados. Y la norma dice que todas las componentes que se utilicen en la tecnología fotovoltaica tienen que estar certificados para 90 grados y si no las hay, para 75 grados, que es el caso de todos los receptáculos. Y ahí vemos otro error, la diversificación de corriente en diodos. Colocaron 2 diodos en una línea para aumentar la ampacidad que podría manejar los diodos. Esto es un error de una instalación. En la parte derecha tenemos una caja donde aparecen los fusibles y un desconector de fusibles que ha sido certificado para su uso en interiores y para corriente alterna y está colocado en una línea de corriente directa. Abajo tenemos el mismo ejemplo y en la parte de acá vemos una cosa ahí verde. Le dijeron al proveedor, es que tú tienes que colocar un sistema contra descargas atmosféricas. ¿Y qué es eso? Pues es un varistor. Compró un varistor electrónico y como no tenía receptáculos para conectar, rompe la línea, positivo y negativo, y aísla con cinta de aislar, que la cinta de aislar no está certificada para 600 volts. Y la parte de la norma exige que todas las componentes aislantes estén certificadas para 600 volts. ¿Me da la siguiente? Y ya me quedan 5 minutos. Mala cimentación. En la parte de arriba tenemos, le dijeron, tienen ustedes que cimentar la tecnología. Y se les ocurrió colocarlos en 4 botes de concreto. ¿No? En la parte de abajo tenemos una tecnología que prácticamente está cayendo. En la parte izquierda, un módulo amarrado a unas barras metálicas, no generaba electricidad, claro, está sombreado. Y en la parte de acá, la tecnología ya se costó del orden de unos 10,000 pesos. ¿Ok? Y lo que podemos ver ahí es que no tiene una estructura que realmente garantice la vida, por lo menos 20 años, de dicha tecnología. La siguiente. ¿Ok? Vean, por ejemplo, en la parte izquierda, la tecnología montada sobre unos, prácticamente, podemos decirlo así, material para herrería. En la parte de acá tenemos una estructura metálica que no fue diseñada para un ambiente salino, y en la parte de allá podemos ver cómo se está cayendo la estructura fotovoltaica. Un mal análisis de lo que fue la estructura metálica. La siguiente, por favor. ¿Por qué no se debe de poner en una estructura de herrería? Porque realmente se forma un par galvánico con el aluminio,
y el que la lleva de perder es el aluminio. Se corroe y en menos de 3 años ya perdiste el punto de conexión. ¿Okay? Tienen que ser las estructuras de aluminio, aluminio con aluminio. Y si no tienes aluminio con aluminio, puedes utilizar una empaque aislante. ¿Me das la siguiente? ¿Ok? Malas prácticas. Conexiones en paralelo, en cajas de conexión, que no soportan una capacidad del doble de la corriente que manejan o que producen los módulos. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí pueden ver de este lado derecho cómo se queman las cajas. Y eso es muy común que se lleve a cabo. La otra que podemos ver ahí, los cables de interconexión. Se observa un signo positivo y un cable rojo. Bueno, lo que queda del recubrimiento aislante de un cable rojo que está sometido a altas temperaturas, por lo menos 70 grados centígrados, y el aislante fue de un cable de menos de 60 grados para el recubrimiento. En la parte de abajo vemos el mismo error. Conexiones en paralelo dentro de las cajas. No se debe hacer eso. La siguiente. ¿Qué es lo que ocasiona? Se queman las celdas. Obsérvense cómo se decoloraron las celdas allá. Obsérvense cómo se están decolorando y cómo se están corriendo los contactos eléctricos. Cómo se empiezan ya a perder y empiezan a aparecer esos puntos calientes. La siguiente. Cajas que tienen combinación de cables en paralelo, partes vivas y a las cuales se les mete el agua. En sistemas que están a 400, 450 volts. Los sistemas de interconexión a la red no están a bajo voltaje, por lo menos están a 300 volts. La siguiente. Y bueno, ya para terminar, cables a la intemperie no especificados. La siguiente. Cables que no están especificados para intemperie, están a la intemperie. La siguiente. Ahí pueden ver varios ejemplos. La siguiente. Arreglo fotovoltaico no orientado, está horizontal. La siguiente. Baterías combinadas de diferente capacidad. La siguiente. Partes vivas sin aislar. La siguiente. Módulos conectados. Ajá, es en Chicago. La siguiente. Y esta es una planta de 800 kilos, realizada con todas las normas, excepto que los ductos que se utilizaron fueron ductos que no son para intemperie. Es poliducto del verde para agua. Y lo pueden ver, ya está degradado. La siguiente. Ok. Terminales de conexión aprobadas en el paralelismo. Bobinas hechas para generar campos magnéticos. No deben haber bobinas en ningún sitio. La siguiente. Y arañas de cables. Ok. La siguiente. Y veamos lo catastrófico ya en las plantas grandes. Un mal diseño de estructuras. Vean lo que pasó. No soportaron cargas estáticas. La siguiente. No soportó la carga de viento, de nieve. ¿Ok? Es una estructura mal calculada. No se hizo un análisis estructural del techo e inclusive de los soportes metálicos. La siguiente. Vean. La siguiente. Es interesante, ¿no? La siguiente. Módulos no certificados a los cuales ya se les introdujo agua por el laminado y ya no sirven. La siguiente. No soportaron granizo, no pasó la prueba de granizo. La siguiente. Y bueno, empezamos con problemas que están relacionados con la formación de arcos eléctricos derivado de una fuga de electricidad que pudo haber sido ocasionado por un cable mal seleccionado que no satisfizo la norma, por un cable que al jalarse sobre el ducto se peló, ¿verdad? O por un cable al cual le echaron grasa para poderlo meter en un ducto. La siguiente. ¿Cómo vemos? Pues se incendiaron. Y ese tipo de sistemas ya los tenemos aquí en México. Ya tenemos sistemas de 10, 20, 30, 100 kilos. Bueno, los de 100 kilos están prácticamente sobre terreno, pero hay sistemas hasta de 40 kilos sobre techos. Y eso es lo que puede hacer. La siguiente. La siguiente. Y bueno, para concluir, miren, la tecnología fotovoltaica es una tecnología bondadosa, fácil de utilizar, es modular,
puede generarse la energía que ustedes quieran generar. Pero, por generar electricidad, presenta riesgos potenciales para la salud. Para minimizar estos riesgos, la instalación eléctrica fotovoltaica debe de cumplir con lo que dice el artículo 690 de la norma y los artículos relacionados con todas las partes y componentes, como lo son los métodos de cableado, el sistema de protección contra fallas de tierra, el sistema de tierras, ¿okay?, los sistemas de seguridad correspondientes, la certificación de los productos, etc. Si yo requiero un sistema que por lo menos me dure lo que nosotros llamamos la vida útil que garantice el fabricante, este sistema debe de estar certificado en el cumplimiento, en términos de la instalación, de la norma eléctrica mexicana. Bueno, ese es el mensaje que yo les quería traer. Muchas gracias por sus atenciones. Cualquier pregunta que deseen hacer, ¿me pasa la siguiente? O para atrás. Ahí está mi correo electrónico, el sitio donde vengo, y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes en el Instituto de Energía, ahí que tienen en Morelos, ¿no podrían hacer una unidad certificada o verificadora? Estamos en ese proceso. Mira, la inversión que se requiere para... Hay dos tipos de... Nosotros estamos ahorita trabajando con ANSE, sí, en lo que es la certificación de los instaladores. Sí. Estamos participando con Conocer para sacar ya lo que es el perfil certificar a instaladores. Okay. Con ANSE certificamos empresas y lo que pretendemos nosotros es certificar productos fotovoltaicos. O sea, la inversión que requerimos son del orden de $1,5 millones. Porque eso lo pueden sacar de CONACYT. Ahorita está abierta la convocatoria, se cierra en agosto la primera fase y luego entra la segunda. Bueno, les podrían dar una parte. Ya aplicamos. Y podrían hacer a lo mejor una alianza con el Ferdinand Deutsche Electrotechnik. Ya aplicamos para lo que es el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. Ajá. Y ahí está contemplado lo que es la certificación de producto. Okay. Por acá. ¿Qué están haciendo con lo que está quedando ya fuera de uso, que son las celdas? ¿Cómo se dispone de las baterías? Pues ya hay gente que las Ok, fíjate que a nivel internacional hay un instituto para lo que es el reciclado de la tecnología fotovoltaica. Y ese instituto está formado por varios centros a nivel internacional. La idea es que aquí haya, ¿cómo se dice? No una sucursal, sino una representación de ese tipo de institutos para llevar a cabo. ¿Sí lo hay? O sea, ya se están reciclando. Pero, ¿cómo se llama el instituto? Así y está relacionado con la... Se me fue el nombre, pero déjame que nosotros te lo envío. Si ya lo hay. Capacitación. Nosotros ofertamos cursos de capacitación 4 al año. Uno relacionado con conceptos básicos de las tecnologías solares y otro relacionado con sistemas de bombeo fotovoltaico y otro relacionado con sistemas interconectados a la red. Son cursos de 48 horas con valor curricular. Okay. Y en la página de IDELCI, en lo que es la unidad de educación continua, viene la información. ¿Qué recomienda paneles monocristalinos o policristalinos para una instalación residencial? El concepto es qué área tienes tú disponible y cuáles son la temperatura ambiente en donde va a estar colocada la instalación. Por ejemplo, mira, las grandes plantas en Estados Unidos, una que ya está funcionando que es de 50 megawatts, otra que se está construyendo que es de 55 megawatts y otra que la terminan de construir este año que es de 45 megawatts, están en el desierto y la tecnología fotovoltaica es teluro de cadmio porque tiene un mejor desempeño con respecto a la temperatura. Y además de la zona, que es árida. Es árida, pues tengo altas temperaturas de operación y pierdo menos potencia con respecto al silicio cristalino. Si estoy aquí, por ejemplo, en México y tengo una poca área, pues utilizo la tecnología de mayor eficiencia que da el silicio monocristal. Entonces, es importante que se identifique, ¿no? Sí. Dices, bueno, poca área, trato de colocar monocristales de silicio que son de mayor eficiencia. Áreas salinas. Área salina, módulos certificados para área salina.
¿sí? No es un módulo común y corriente, tiene que estar certificado. Mantenimiento, hay que limpiarlos periódicamente. El proveedor te tiene que entregar a ti un programa de mantenimiento, y en la oferta comercial él se tiene que comprometer a capacitarte con respecto al programa de mantenimiento. ¿Sí? Retroalimentamos la pregunta de compañero. ¿Cuál es la eficiencia promedio de un panel comercial? 15%. Ahorita están desde el 13.5 hasta el 18% en silicio cristalino. Para aplicaciones entonces marinas. El módulo tiene que estar certificado. Sí, para aplicaciones marinas. Tuvo que haber pasado una prueba específica de ambiente marino. Por la corrosión. Sí. Así es. Tiempo de vida de los inversores. Tiempo de vida de los inversores. Generalmente el fabricante te garantiza 5 años. 5 años con una garantía extendida, la pagas por 10 años. Hay un fabricante, por ejemplo, que la extiende hasta 15 años. Esas garantías extendidas. Conviene, vale la pena a veces agarrar las garantías extendidas. Una pregunta más que me hace, de los dos fabricantes mexicanos contra, por ejemplo, los paneles alemanes que también hay en nuestro país, periodo de vida que usted menciona son de 20 años. Dan la misma garantía. Si el panel está certificado, ha sido construido con la misma calidad. Y tiene, o sea, el fabricante te da la garantía porque ha pasado exactamente las pruebas de intemperismo. Y uno de ellos está en Querétaro, ¿no? En Irapuato. En Irapuato. ¿No hay más? Pues perfecto.